Tras 6 meses de haber pedido el desafuero de Charles Carrera, la fiscal Silvia Porteiro aún no concretó la formalización del proceso, pero tampoco responde las solicitudes de archivo que hizo la defensa del ex senador Frente Amplista. Bueno, en ese marco, en los últimos días se dieron a conocer informes de prestigiosos académicos y especialistas en Derecho Administrativo y Constitucional en el que avalan lo hecho por el entonces jerarca del Ministerio del Interior. Por lo tanto, no existió arbitrariedad ni desviación de poder y tampoco dolo fundamental para que se configure delito. Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? Para saberlo recibimos en Nada que Perder al abogado de carrera, al doctor Juan Manuel González Rossi. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, en principio, hablemos sobre estos informes de especialistas en Derecho Administrativo y Constitucional. ¿Qué nos dicen en concreto estos informes? ¿Dónde entienden que no existió arbitrariedad ni desviación de poder en el caso de Víctor Hernández en el hospital policial? Bien, bueno, a ver, hay un informe de un ex profesor de Derecho Constitucional, que es el doctor José Corseñac. Después hay 2 informes en Derecho Administrativo, uno del profesor Carlos del Piazzo y otro del profesor Miguel Pesuti. Eso se suma a un informe también en Derecho Administrativo del profesor Álvaro Richino, y además hay 2 informes en Derecho Penal, uno del ex catedrático de la Universidad de la República, Gonzalo Fernández, y otro del profesor de la Universidad de Montevideo en Derecho Penal, Jorge Barrera. Además, hay algún otro informe en curso, pero como todavía no se ha presentado, no se ha finalizado, no lo podemos comentar todavía. ¿Y qué impacto creen que pueda tener la presentación de estos documentos? Bueno, es una buena pregunta. En definitiva, acá hay que entender un poco la dinámica del Código del Proceso Penal, y eso significa que el líder, de alguna manera, quien dirige la etapa es el fiscal. Entonces, el fiscal es quien pidió el desafuero inicial, que en este momento no es que tenga efectos ese desafuero, porque Carrera hoy día no dejó de ser legislador, ¿no? Pero, en definitiva, la fiscal es la que va a tener que resolver en este momento si solicita la formalización por un delito de abuso de funciones, que es por el que lo estaba investigando, o si en su caso archiva. En ese sentido, la defensa lo que ha hecho hasta ahora es ir presentando una serie de evidencias que lo que hacen es, de alguna manera, desmentir o desvirtuar o contradecir los hechos que están planteados y las valoraciones que están planteadas en el pedido de desafuero. Entendemos que todo lo que hemos ido presentando va demostrando que muchas de las afirmaciones categóricas que están allí contenidas y que son determinantes para poder imputar un delito de abuso de funciones no se confirman, es decir, no se ajustan a la realidad. Con estos informes, un poco lo que se busca entonces también es, manteniendo la línea de defensa, porque en definitiva la línea de defensa y los argumentos centrales y las valoraciones centrales son las mismas que venimos sosteniendo desde la primera presentación de solicitud de archivo allá por febrero del 2024, pero de alguna manera con esto también se busca que la fiscal cuente con un abanico de informes que abarcan todo el espectro académico, ¿no? Y puntualmente lo que tiene que ver con los informes en Derecho Administrativo, siendo que se trata de un delito que se nutre del derecho administrativo, es un delito que precisa estar informado por el derecho administrativo. Acá lo que puedan decir, en este caso puntualmente del Piazzo y Pesuti, es muy importante. Y bueno, y en resumidas cuentas, lo que plantean los profesores es que el Estado es responsable por los daños que le causa a los civiles, a los terceros, tiene que responder por esos daños que causa, y lo que se ha interpretado o se ha seguido una regla errónea durante mucho tiempo es que el Estado acostumbra a esperar ser condenado por la justicia civil para recién ahí indemnizar. Bueno, justamente acá ellos cuestionan ese punto y dicen, el Estado no tiene que esperar. Cuando el Estado tiene claro que es responsable, tiene que indemnizar. Juan, y no con...
Sí. No, al respecto de lo que vos decís de este argumento, bueno, de que negarse a brindar atención médica podría haber expuesto al Estado a un riesgo mayor de demanda. En este sentido, ¿la defensa maneja precedentes en los que el Estado haya sido condenado por no brindar este tipo de asistencia? A ver, la pregunta tiene varias partes. Lo que pasa es que en lo que tiene que ver con la asistencia, no sé si ustedes están al tanto, pero también hay otro informe presentado, en este caso, por un economista. Sí, lo dimos la semana pasada por Borjar. Ahí está, Borjar. Entonces, él lo que plantea es, este señor era un usuario de ACE, quien debía hacerse cargo de los costos de esa atención era ACE, y va siguiendo el razonamiento, dice, los distintos prestadores públicos tienen y tenían en ese entonces una red de efectores públicos donde intercambian prestaciones, pacientes de un centro público de salud eran tratados en otro, un poco intercambiando prestaciones entre los distintos nosocomios. Entonces él dice, acá se explica cómo se financia sanidad policial y explica cómo se financia ACE, y dice, esto se debió haber formalizado, ¿no?, en un documento que dijera, este es un paciente de ACE y lo va a atender sanidad policial, y por ende el costo después ACE se lo tiene que restituir a sanidad policial. Eso es lo que dice Borja. Entonces, ahora, en última instancia, como tanto sanidad policial como ACE se financian en su mayor medida con aportes de rentas generales, lo que él explica es, en resumidas cuentas, el dinero que salió de un bolsillo del Estado, que no debió haber salido, es exactamente el mismo que se ahorró en otro bolsillo del Estado, de donde sí debió haber salido. Por eso es que él dice, no hubo daño patrimonial del Estado. ¿Me explicó? ¿Y qué rol cumplió la solicitud formal de la Institución Nacional de Derechos Humanos en esta decisión administrativa de Carrera? ¿Podría decirse que el accionar de Carrera estaba más condicionado por esa recomendación que por una decisión que él mismo podía llegar a tomar? Yo no quisiera decir, ponerme en la cabeza de Carrera de hace 12 o 13 años y explicar exactamente qué pesó más que otro. Esto uno tiene que hacerse una composición del lugar y entender una situación que es compleja y que es un combo de información. Ese combo viene por la premura del asunto, por la gravedad del tema y de las lesiones, por las presiones de las organizaciones sociales, por las altísimas presunciones de que el Estado era responsable de acá, porque altísimas presunciones, investigaciones en asuntos internos, investigaciones administrativas y sumarios donde sancionan al subcomisario de La Paloma, todo eso, y además la Institución de Derechos Humanos, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que en su ley orgánica tiene previsto la potestad de exigirle a organismos del Estado que adopten medidas en atención a indemnizar o a mitigar los daños que se pueden estar causando, e incluso dice que puede accionar judicialmente contra los organismos. Entonces, evidentemente que eso pesó, y muchísimo, esa solicitud de la Institución Nacional de Derechos Humanos, confirmada ya en Fiscalía, en más de una ocasión, confirmada tanto por el abogado que operó en ese momento por la Institución Nacional de Derechos Humanos, como por uno de los miembros del directorio de ese momento. Entonces, todo eso pesó, todo eso confluyó. No te sabría decir si es lo que más pesó, o si es lo segundo o lo tercero. Preguntándote por otro lado, el profesor Corseñac menciona que la denuncia debería ser archivada para no rasguñar el Estado de Derecho. ¿Considerás que hay un trasfondo político detrás de esta decisión de Fiscalía? Te lo pregunto ahora que estamos en medio de toda esta polémica, ¿no?, en los que algunos acusan a fiscales de actuar como motivados por determinadas cuestiones político-partidarias. Se dio el desafuero. ¿Cómo lo ves? Yo creo que realmente no es una pregunta que me corresponda contestar a mí, ni si esto responde a una cuestión política o no. Yo ejerzo como abogado defensor en materia penal, y la única manera en la que puedo ejercer y encontrar motivación para ejercer es en entender que los operadores del derecho nos manejamos con argumentos jurídicos y con análisis jurídicos y nada más que con eso. De otra manera, no podría llevar mi profesión del día a día. Más allá de intenciones políticas o no, como abogado, ¿te parece común que una fiscal demore tanto en pronunciarse en un caso de notoria dimensión pública, con un senador renunciante en plena campaña por un pedido de desafuero, con imputación incluida? ¿Tu pregunta es si me parece normal? Sí. A ver, por ahí, si me preguntás si es lo más
Lo más común, evidentemente que no. Ahora, el problema es que la fiscal acá delegó parte de su investigación, lo puede hacer, está facultada por ley hacerlo, en dependencias del Ministerio del Interior. Esas dependencias del Ministerio del Interior, que día a día auxilian a los fiscales en el trabajo de investigación de diferentes delitos, en este caso le hizo una investigación donde le realizó un montón de afirmaciones que son incorrectas, son claramente incorrectas. De algún modo, entonces, los fiscales se apoyan en ese trabajo que les hacen sus auxiliares. En este caso, yo creo que los auxiliares fallaron. ¿Cuáles son esas afirmaciones incorrectas? Y bueno, por ejemplo, se hacen afirmaciones categóricas en dos temas, se hacen en mucho, pero se hacen afirmaciones categóricas en dos temas que la verdad que son, digamos, insalvables. Una de ellas es que se afirma quiénes pueden atenderse en sanidad policial y se dice, los que tienen derecho como usuarios son A, B, C, D y E. Perfecto. Después, más allá de eso no se puede atender nadie. Y a renglón seguido dice, existe también el régimen de autorizaciones especiales que se concede para los casos A, B, C y D. Y eso es falso, porque lo que quedó absolutamente demostrado es que las autorizaciones especiales son una facultad discrecional del Director Nacional de Sanidad Policial y las concede en esos casos que dice ahí y en muchos otros. De hecho, algo que rompe los ojos, que en esos casos que plantea el informe no se incluyen las de jerarcas del Ministerio del Interior que se atendieron toda la vida. Y que se atendieron toda la vida por una norma consuetudinaria, hay que entender acá que la costumbre también es fuente de derecho, una norma consuetudinaria que se impone. Hay un testimonio muy elocuente, muy fiel, de una persona que había asumido recientemente como jerarca en el Ministerio del Interior, cercano a esa época, lo pasa a buscar el chofer para llevarlo al Ministerio del Interior, y esta jerarca le plantea, no, lléveme a mi mutualista que estoy con un poco de dolor en las lumbares. Y dice, no, señor, pero venga acá al hospital policial y usted se puede atender acá como jerarca, se atiende. Sí, ¿está seguro? Sí, claro. Y va y se atiende. Y no es porque haya resuelto deliberadamente contravenir la norma, porque había una norma consuetudinaria que decía eso. Entonces, en este caso, que el auxiliar de fiscalía haga un informe terminante, categórico, donde dice que no se atiende nadie más que en esos casos, cuando hay autorizaciones especiales que llevan el número 14.000 y pico, ¿no? Sin haber analizado las 14.000, a ver si efectivamente es eso. Cuando rompe los ojos y hay testigos, varios que lo han declarado, decir no, se atendían esos y muchos otros. Entonces, en definitiva, el auxiliar está jugando una mala pasada en ese tema, y lo mismo con la cuestión de los tickets de alimentación. Los tickets de alimentación tienen un uso, una finalidad, un destino previsto por ley, y una vez que cumplía su fin, que se entregaban los tickets de alimentación a los beneficiarios, se generaba un sobrante por un desfasaje entre que se compraban y se entregaban. Y ese sobrante se le daban diferentes usos, todos legítimos, todos igualmente legítimos. Pero entonces el informe dice, los tickets de alimentación se usan para el concepto de nuestra fin de año. Una vez que se entregan a los funcionarios, lo que sobra automáticamente se devuelve. Y eso es, una vez más, falso. Objetivamente falso. En definitiva, una vez más, por eso sostenemos que bueno, el auxiliar de fiscalía acá jugó una mala pasada. Juan Manuel, ¿y cómo es que sigue el proceso ahora? Bueno, eso va a depender un poco de la posición que adopte la fiscal respecto de estos nuevos elementos que ingresamos a la carpeta de investigación, y dependerá de ella las decisiones que quiera tomar, si proseguir adelante con la causa o disponer el archivo. Juan Manuel González Rossi, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a ustedes, a las órdenes, y gracias. Buenos días. Gracias. Nada que perder.